Cada día empieza mucho antes de que suene el despertador. Comienza en un lugar donde no hay ruido, ni prisa, ni luz. Empieza en ese umbral invisible entre el descanso y el movimiento. Un lugar donde todavía no somos lo que el día espera que seamos. Solo somos. Y desde ahí, sin que lo notemos, empieza a construirse todo. No hay decisión pequeña en ese instante, porque la primera elección, aunque parezca insignificante, dirige el rumbo de lo que viene. Elegimos sin saberlo si dejamos entrar el caos o la calma, si dejamos que el miedo tome la palabra o si escuchamos el silencio primero. Esa elección no se hace con palabras, se hace con presencia. La mayoría de las personas abre los ojos y, sin pensar, extiende la mano, toma el teléfono, desliza el dedo. Y con ese gesto aparentemente trivial entrega su primer momento del día al mundo exterior, a lo que otros dicen, a lo que otros muestran, a lo que otros esperan. Así el día no empieza con uno, empieza con lo demás. Pero existe otra forma, más sencilla, más humana. Comenzar el día contigo, no con el deber, no con la agenda, no con la pantalla, con vos, con tu cuerpo, con tu mente todavía blanda, con tu respiración, con una sola pregunta: ¿cómo quiero estar hoy? Esa pregunta no busca respuestas perfectas, no exige certezas, solo pide que te mires, que habites tu presente sin disfraz, porque antes de saber qué vas a hacer hoy, tenés que decidir desde dónde lo vas a hacer. No es lo mismo actuar desde la reacción que desde la intención, y esa diferencia cambia todo. Respirar, detenerse, sentir, parece simple, y lo es, pero no por eso es fácil. Estamos tan acostumbrados a empezar corriendo que olvidamos cómo se camina. Empezar el día con una pausa no es perder tiempo, es ganar dirección, es recordar que tenés un centro y que podés volver a él antes de que el mundo te arrastre. Una pausa real es distinta del descanso. El descanso detiene el cuerpo. La pausa despierta la conciencia. En esa conciencia aparece lo que es esencial, el vínculo con uno mismo, el ancla interna, la claridad que no depende del entorno, sino del compromiso con lo que elegí sostener. Y ahí, en esa pausa, aparece una herramienta poderosa, la gratitud. No como una palabra bonita, no como una moda, como una práctica, como un acto real. Elegir ver lo que ayer funcionó, elegir recordar lo que sí estuvo, no para negar lo difícil, sino para equilibrar el foco, porque lo que mirás crece. Tres cosas, solo tres. Una risa, una charla sincera, una comida caliente, un paso pequeño en medio del caos. Eso es gratitud, no lo general, lo concreto, porque lo concreto deja huella y esa huella se convierte en un nuevo hábito, el de ver lo que nutre, después de agradecer, visualizar, pero no como escape, no como deseo, como mapa, un mapa emocional del día que empieza, imaginar los escenarios que vendrán, no para controlarlos, para ensayar cómo querés estar en ellos, con qué energía, con qué presencia, con qué valor. La visualización no cambia el futuro, cambia tu disposición frente a él. Le da al cuerpo una referencia emocional. Le recuerda que puede atravesar lo que venga con firmeza y con calma. Y cuando eso se repite, día tras día, deja de ser un ejercicio, se vuelve parte de quién sos. Y entonces sí, elegir. No todo, no demasiado. Tres acciones, solo tres. Una para el cuerpo, una para el corazón, una para la mente. Moverte, conectar, avanzar. No por obligación, por coherencia. Porque cuando lo que haces se alinea con lo que querés cultivar, el día tiene sentido, incluso en el desorden. Y por último, declarar en voz baja, en un papel, en tu mente. Declarar quién elegís ser hoy, no como afirmación vacía, como ancla. Hoy elijo estar presente, hoy elijo actuar con calma, hoy elijo ser paciente conmigo. Esa frase es un recordatorio, una brújula, un pacto íntimo que, aunque nadie escuche, sostiene. Esto no es una rutina perfecta, es una práctica viva,
que se adapta, que falla, que se retoma. No se trata de hacerlo siempre igual, se trata de no olvidarlo del todo, de volver cada vez que puedas, porque eso es lo que transforma volver al centro una y otra vez. Y cuando mirás atrás, después de semanas, algo cambia, no sabés exactamente cuándo, pero lo sentís, en cómo reaccionás, en cómo hablás, en cómo te tratás cuando fallás, en cómo empezás a estar más presente incluso cuando el mundo grita. Ese cambio no es una meta, es una nueva forma de caminar. La vida no necesita que seas perfecto, necesita que seas consciente, que elijas cada mañana no entregarte al ruido sin antes escucharte, que protejas ese primer instante como si fuera sagrado, porque lo es. Ahí empieza todo. Ahí decidís, sin palabras, quién vas a ser hoy. Y si esa decisión se repite con fidelidad, se convierte en estructura. Una que no se ve, pero que sostiene. Una que no grita, pero que guía. Una que cuando todo tiembla te recuerda suavemente, vos podés volver. Volver a vos, volver al silencio, volver a lo que elegiste ser, incluso cuando todo empuja en otra dirección. Esa es la libertad más profunda. Y empieza cada día, antes de que el mundo entre, antes de que el deber hable, en ese instante frágil donde todavía tenés el poder de elegir. Ese instante es tuyo. No lo entregues, habítalo, cuídalo, repetilo, porque en él no solo empieza el día, en él empieza tu vida cada día empieza mucho antes de que suene el despertador. Comienza en un lugar donde no hay ruido, ni prisa, ni luz, empieza en ese umbral invisible entre el descanso y el movimiento. Un lugar donde todavía no somos lo que el día espera que seamos, solo somos. Y desde ahí, sin que lo notemos, empieza a construirse todo. No hay decisión pequeña en ese instante, porque la primera elección, aunque parezca insignificante, dirige el rumbo de lo que viene. Elegimos sin saberlo si dejamos entrar el caos o la calma, si dejamos que el miedo tome la palabra o si escuchamos el silencio primero. Esa elección no se hace con palabras, se hace con presencia. La mayoría de las personas abre los ojos y sin pensar extiende la mano, toma el teléfono, desliza el dedo y con ese gesto aparentemente trivial entrega su primer momento del día al mundo exterior, a lo que otros dicen, a lo que otros muestran, a lo que otros esperan. Así, el día no empieza con uno, empieza con lo demás. Pero existe otra forma, más sencilla, más humana. Comenzar el día contigo, no con el deber, no con la agenda, no con la pantalla, con vos, con tu cuerpo, con tu mente todavía blanda, con tu respiración, con una sola pregunta: ¿cómo quiero estar hoy? Esa pregunta no busca respuestas perfectas, no exige certezas, solo pide que te mires, que habites tu presente sin disfraz. Porque antes de saber qué vas a hacer hoy, tenés que decidir desde dónde lo vas a hacer. No es lo mismo actuar desde la reacción que desde la intención. Y esa diferencia cambia todo. Respirar, detenerse, sentir, parece simple, y lo es, pero no por eso es fácil. Estamos tan acostumbrados a empezar corriendo que olvidamos cómo se camina. Empezar el día con una pausa no es perder tiempo, es ganar dirección, es recordar que tenés un centro y que podés volver a él antes de que el mundo te arrastre. Una pausa real es distinta del descanso. El descanso detiene el cuerpo. La pausa despierta la conciencia. En esa conciencia aparece lo que es esencial, el vínculo con uno mismo, el ancla interna, la claridad que no depende del entorno, sino del compromiso con lo que elegí sostener. Y ahí, en esa pausa, aparece una herramienta poderosa, la gratitud. No como una palabra bonita, no como una moda, como una práctica, como un acto real. Elegir ver lo que ayer funcionó, elegir recordar lo que sí estuvo. No para negar lo difícil, sino para equilibrar el foco. Porque lo que mirás crece. Tres cosas, solo tres. Una risa, una charla sincera, una comida caliente, un paso pequeño en medio del caos. Eso es gratitud, no lo general, lo concreto, porque lo concreto deja huella y esa huella se convierte en un nuevo hábito, el de ver lo que nutre, después de agradecer, visualizar, pero no como escape, no como deseo.
como mapa, un mapa emocional del día que empieza. Imaginar los escenarios que vendrán, no para controlarlos, para ensayar cómo querés estar en ellos, con qué energía, con qué presencia, con qué valor. La visualización no cambia el futuro, cambia tu disposición frente a él, le da al cuerpo una referencia emocional, le recuerda que puede atravesar lo que venga con firmeza y con calma. Y cuando eso se repite día tras día, deja de ser un ejercicio, se vuelve parte de quién sos y entonces sí, elegir, no todo, no demasiado, 3 acciones. Solo 3. Una para el cuerpo, una para el corazón, una para la mente. Moverte, conectar, avanzar. No por obligación, por coherencia. Porque cuando lo que haces se alinea con lo que querés cultivar, el día tiene sentido, incluso en el desorden. Y por último, declarar, en voz baja, en un papel, en tu mente. Declarar quién elegís ser hoy, no como afirmación vacía, como ancla. Hoy elijo estar presente, hoy elijo actuar con calma, hoy elijo ser paciente conmigo. Esa frase es un recordatorio, una brújula, un pacto íntimo que, aunque nadie escuche, sostiene. Esto no es una rutina perfecta, es una práctica viva, que se adapta, que falla, que se retoma. No se trata de hacerlo siempre igual, se trata de no olvidarlo del todo, de volver cada vez que puedas, porque eso es lo que transforma volver al centro una y otra vez y cuando mirás atrás, después de semanas, algo cambia. No sabés exactamente cuándo, pero lo sentís. En cómo reaccionás, en cómo hablás, en cómo te tratás cuando fallás, en cómo empezás a estar más presente, incluso cuando el mundo grita. Ese cambio no es una meta, es una nueva forma de caminar. La vida no necesita que seas perfecto, necesita que seas consciente, que elijas cada mañana no entregarte al ruido sin antes escucharte, que protejas ese primer instante como si fuera sagrado, porque lo es. Ahí empieza todo, ahí decidís sin palabras quién vas a ser hoy. Y si esa decisión se repite con fidelidad, se convierte en estructura, una que no se ve, pero que sostiene, una que no grita, pero que guía, una que cuando todo tiembla te recuerda suavemente, vos podés volver, volver a vos, volver al silencio, volver a lo que elegiste ser, incluso cuando todo empuja en otra dirección. Esa es la libertad más profunda. Y empieza cada día, antes de que el mundo entre, antes de que el deber hable, en ese instante frágil donde todavía tenés el poder de elegir. Ese instante es tuyo. No lo entregues, habítalo, cuídalo, repetilo, porque en él no solo empieza el día, en él empieza tu vida, cada vez. El cuerpo también habla en ese momento, pero lo hace en otro idioma, no con palabras, con sensación, con peso, con ganas o con resistencia. Aprender a escucharlo es un acto de respeto, es reconocer que no es un vehículo al que hay que forzar, es un aliado que avisa. Hay días en los que el cuerpo se despierta antes que la mente, otros en los que la mente arrastra al cuerpo como si fuera carga. En ambos casos lo importante es registrar, sentir sin juzgar, porque cuando uno juzga lo que siente se desconecta, pero cuando observa se alinea. La observación sin juicio es un músculo, se entrena y transforma, porque permite ver lo que hay sin dramatizarlo, sin exagerarlo, sin negarlo. Lo que hay es lo que es, y desde ahí se puede actuar, no desde el ideal, sino desde la honestidad. Esa es la base del cambio real. Cada día empieza mucho antes de que suene el despertador. Comienza en un lugar donde no hay ruido, ni prisa, ni luz. Empieza en ese umbral invisible entre el descanso y el movimiento. Un lugar donde todavía no somos lo que el día espera que seamos. Solo somos. Y desde ahí, sin que lo notemos, empieza a construirse todo. No hay decisión pequeña en ese instante. Porque la primera elección, aunque parezca insignificante, dirige el rumbo de lo que viene. Elegimos sin saberlo, si dejamos entrar el caos o la calma, si dejamos que el miedo tome la palabra o si escuchamos el silencio primero. Esa elección no se hace con palabras, se hace con presencia. La mayoría de las personas abre los ojos y sin pensar extiende la mano.
toma el teléfono, desliza el dedo y con ese gesto aparentemente trivial entrega su primer momento del día al mundo exterior, a lo que otros dicen, a lo que otros muestran, a lo que otros esperan. Así el día no empieza con uno, empieza con lo demás. Pero existe otra forma, más sencilla, más humana. Comenzar el día contigo, no con el deber, no con la agenda, no con la pantalla, con vos, con tu cuerpo, con tu mente todavía blanda, con tu respiración, con una sola pregunta: ¿cómo quiero estar hoy? Esa pregunta no busca respuestas perfectas, no exige certezas, solo pide que te mires, que habites tu presente sin disfraz, porque antes de saber qué vas a hacer hoy, tenés que decidir desde dónde lo vas a hacer. No es lo mismo actuar desde la reacción que desde la intención, y esa diferencia cambia todo. Respirar, detenerse, sentir. Parece simple, y lo es, pero no por eso es fácil. Estamos tan acostumbrados a empezar corriendo que olvidamos cómo se camina. Empezar el día con una pausa no es perder tiempo, es ganar dirección, es recordar que tenés un centro y que podés volver a él antes de que el mundo te arrastre. Una pausa real es distinta del descanso. El descanso detiene el cuerpo. La pausa despierta la conciencia. En esa conciencia aparece lo que es esencial: el vínculo con uno mismo, el ancla interna, la claridad que no depende del entorno, sino del compromiso con lo que elegí sostener. Y ahí, en esa pausa, aparece una herramienta poderosa: la gratitud. No como una palabra bonita, no como una moda, como una práctica, como un acto real. Elegir ver lo que ayer funcionó, elegir recordar lo que sí estuvo, no para negar lo difícil, sino para equilibrar el foco. Porque lo que mirás crece. 3 cosas, solo 3: una risa, una charla sincera, una comida caliente, un paso pequeño en medio del caos. Eso es gratitud, no lo general, lo concreto, porque lo concreto deja huella, y esa huella se convierte en un nuevo hábito: el de ver lo que nutre. Después de agradecer, visualizar, pero no como escape, no como deseo, como mapa. Un mapa emocional del día que empieza. Imaginar los escenarios que vendrán, no para controlarlos, para ensayar cómo querés estar en ellos, con qué energía, con qué presencia, con qué valor. La visualización no cambia el futuro, cambia tu disposición frente a él. Le da al cuerpo una referencia emocional. Le recuerda que puede atravesar lo que venga con firmeza y con calma. Y cuando eso se repite día tras día, deja de ser un ejercicio. Se vuelve parte de quién sos. Y entonces sí elegir. No todo, no demasiado. 3 acciones, solo 3. Una para el cuerpo, una para el corazón, una para la mente. Moverte, conectar, avanzar. No por obligación, por coherencia. Porque cuando lo que haces se alinea con lo que querés cultivar, el día tiene sentido, incluso en el desorden. Y por último, declarar en voz baja, en un papel, en tu mente, declarar quién elegís ser hoy, no como afirmación vacía, como ancla. Hoy elijo estar presente, hoy elijo actuar con calma, hoy elijo ser paciente conmigo. Esa frase es un recordatorio, una brújula, un pacto íntimo que, aunque nadie escuche, sostiene. Esto no es una rutina perfecta, es una práctica viva, que se adapta, que falla, que se retoma. No se trata de hacerlo siempre igual. Se trata de no olvidarlo del todo, de volver cada vez que puedas, porque eso es lo que transforma: volver al centro una y otra vez. Y cuando mirás atrás, después de semanas, algo cambia, no sabes exactamente cuándo, pero lo sentís, en cómo reaccionás, en cómo hablas, en cómo te tratás cuando fallás, en cómo empezás a estar más presente incluso cuando el mundo grita. Ese cambio no es una meta, es una nueva forma de caminar. La vida no necesita que seas perfecto, necesita que seas consciente, que elijas cada mañana no entregarte al ruido sin antes escucharte, que protejas ese primer instante como si fuera sagrado, porque lo es. Ahí empieza todo. Ahí decidís sin palabras quién vas a ser hoy. Y si esa decisión se repite con fidelidad, se convierte en estructura, una que no se ve, pero que sostiene, una que no grita, pero que guía. Una que cuando todo tiembla te recuerda suavemente:
vos podés volver. Volver a vos, volver al silencio, volver a lo que elegiste ser, incluso cuando todo empuja en otra dirección. Esa es la libertad más profunda y empieza cada día, antes de que el mundo entre, antes de que el deber hable, en ese instante frágil donde todavía tenés el poder de elegir. Ese instante es tuyo, no lo entregues, habítalo, cuídalo, repetilo, porque en él no solo empieza el día, en él empieza tu vida cada vez. El cuerpo también habla en ese momento, pero lo hace en otro idioma, no con palabras, con sensación, con peso, con ganas o con resistencia. Aprender a escucharlo es un acto de respeto, es reconocer que no es un vehículo al que hay que forzar, es un aliado que avisa. Hay días en los que el cuerpo se despierta antes que la mente, otros en los que la mente arrastra al cuerpo como si fuera carga. En ambos casos lo importante es registrar, sentir sin juzgar, porque cuando uno juzga lo que siente se desconecta, pero cuando observa se alinea. La observación sin juicio es un músculo, se entrena y transforma, porque permite ver lo que hay sin dramatizarlo, sin exagerarlo, sin negarlo. Lo que hay es lo que es. Y desde ahí se puede actuar. No desde el ideal, sino desde la honestidad. Esa es la base del cambio real. Cuando uno aprende a observar sin exigir, empieza a reconocerse con más ternura, a entender que hay días pesados sin razón clara, que a veces no hay entusiasmo y no pasa nada, que estar vivo también es atravesar lo neutro, lo plano, lo sin forma, y que incluso ahí hay valor. No todo tiene que motivar, no todo tiene que brillar. Lo importante es sostenerse, incluso en lo opaco, porque esa constancia silenciosa construye algo profundo. No es visible, no se aplaude, pero es lo que hace que cuando llegue la tormenta no te rompas tan fácil. El hábito de empezar el día con intención es un escudo, no uno que aísla, uno que protege sin endurecer, un escudo flexible que te recuerda que tenés una raíz, que podés moverte sin perderte, que podés abrirte sin disolverte, que podés escuchar sin absorberlo todo. Cada día empieza mucho antes de que suene el despertador, comienza en un lugar donde no hay ruido, ni prisa, ni luz. Empieza en ese umbral invisible entre el descanso y el movimiento. Un lugar donde todavía no somos lo que el día espera que seamos, solo somos, y desde ahí, sin que lo notemos, empieza a construirse todo. No hay decisión pequeña en ese instante, porque la primera elección, aunque parezca insignificante, dirige el rumbo de lo que viene. Elegimos sin saberlo, si dejamos entrar el caos o la calma, si dejamos que el miedo tome la palabra o si escuchamos el silencio primero. Esa elección no se hace con palabras, se hace con presencia. La mayoría de las personas abre los ojos y sin pensar extiende la mano, toma el teléfono, desliza el dedo y con ese gesto aparentemente trivial entrega su primer momento del día al mundo exterior, a lo que otros dicen, a lo que otros muestran, a lo que otros esperan. Así, el día no empieza con uno, empieza con lo demás. Pero existe otra forma, más sencilla, más humana, comenzar el día contigo, no con el deber, no con la agenda, no con la pantalla, con vos, con tu cuerpo, con tu mente todavía blanda, con tu respiración, con una sola pregunta: ¿cómo quiero estar hoy? Esa pregunta no busca respuestas perfectas, no exige certezas, solo pide que te mires, que habites tu presente sin disfraz. Porque antes de saber qué vas a hacer hoy, tenés que decidir desde dónde lo vas a hacer. No es lo mismo actuar desde la reacción que desde la intención. Y esa diferencia cambia todo. Respirar, detenerse, sentir, parece simple, y lo es, pero no por eso es fácil. Estamos tan acostumbrados a empezar corriendo que olvidamos cómo se camina. Empezar el día con una pausa no es perder tiempo, es ganar dirección, es recordar que tenés un centro y que podés volver a él antes de que el mundo te arrastre. Una pausa real es distinta del descanso. El descanso detiene el cuerpo. La pausa despierta la conciencia. En esa conciencia aparece lo que es esencial, el vínculo con uno mismo, el ancla interna, la claridad que no depende del entorno, sino del compromiso con lo que elegís sostener. Y ahí
En esa pausa aparece una herramienta poderosa, la gratitud, no como una palabra bonita, no como una moda, como una práctica, como un acto real. Elegir ver lo que ayer funcionó, elegir recordar lo que sí estuvo, no para negar lo difícil, sino para equilibrar el foco, porque lo que mirás crece. Tres cosas, solo tres, una risa, una charla sincera, una comida caliente, un paso pequeño en medio del caos. Eso es gratitud, no lo general, lo concreto, porque lo concreto deja huella. Y esa huella se convierte en un nuevo hábito, el de ver lo que nutre. Después de agradecer, visualizar, pero no como escape, no como deseo, como mapa, un mapa emocional del día que empieza. Imaginar los escenarios que vendrán, no para controlarlos, para ensayar cómo querés estar en ellos, con qué energía, con qué presencia, con qué valor. La visualización no cambia el futuro, cambia tu disposición frente a él. Le da al cuerpo una referencia emocional. Le recuerda que puede atravesar lo que venga con firmeza y con calma. Y cuando eso se repite, día tras día, deja de ser un ejercicio. Se vuelve parte de quién sos. Y entonces sí, elegir, no todo, no demasiado. Tres acciones, solo tres. Una para el cuerpo, una para el corazón, una para la mente. Moverte, conectar, avanzar, no por obligación, por coherencia, porque cuando lo que haces se alinea con lo que querés cultivar, el día tiene sentido incluso en el desorden. Y por último, declarar en voz baja, en un papel, en tu mente. Declarar quién elegís ser hoy, no como afirmación vacía, como ancla. Hoy elijo estar presente, hoy elijo actuar con calma, hoy elijo ser paciente conmigo. Esa frase es un recordatorio, una brújula, un pacto íntimo que aunque nadie escuche, sostiene. Esto no es una rutina perfecta, es una práctica viva que se adapta, que falla, que se retoma. No se trata de hacerlo siempre igual, se trata de no olvidarlo del todo, de volver cada vez que puedas, porque eso es lo que transforma, volver al centro una y otra vez. Y cuando mirás atrás, después de semanas, algo cambia. No sabes exactamente cuándo, pero lo sentís en cómo reaccionás, en cómo hablás, en cómo te tratás cuando fallás, en cómo empezás a estar más presente incluso cuando el mundo grita. Ese cambio no es una meta, es una nueva forma de caminar. La vida no necesita que seas perfecto, necesita que seas consciente, que elijas cada mañana no entregarte al ruido sin antes escucharte, que protejas ese primer instante como si fuera sagrado, porque lo es. Ahí empieza todo, ahí decidís sin palabras quién vas a ser hoy. Y si esa decisión se repite con fidelidad, se convierte en estructura, una que no se ve, pero que sostiene, una que no grita, pero que guía, una que cuando todo tiembla te recuerda suavemente, vos podés volver. Volver a vos, volver al silencio, volver a lo que elegiste ser, incluso cuando todo empuja en otra dirección. Esa es la libertad más profunda y empieza cada día, antes de que el mundo entre, antes de que el deber hable, en ese instante frágil donde todavía tenés el poder de elegir. Ese instante es tuyo, no lo entregues, habitalo, cuídalo, repetilo, porque en él no solo empieza el día, en él empieza tu vida cada vez. El cuerpo también habla en ese momento, pero lo hace en otro idioma, no con palabras, con sensación, con peso, con ganas o con resistencia. Aprender a escucharlo es un acto de respeto, es reconocer que no es un vehículo al que hay que forzar, es un aliado que avisa. Hay días en los que el cuerpo se despierta antes que la mente, otros en los que la mente arrastra al cuerpo como si fuera carga. En ambos casos, lo importante es registrar, sentir sin juzgar, porque cuando uno juzga lo que siente, se desconecta, pero cuando observa, se alinea. La observación sin juicio es un músculo, se entrena y transforma, porque permite ver lo que hay sin dramatizarlo, sin exagerarlo, sin negarlo. Lo que hay es lo que es. Y desde ahí se puede actuar, no desde el ideal, sino desde la honestidad. Esa es la base del cambio real
Cuando uno aprende a observar sin exigir, empieza a reconocerse con más ternura, a entender que hay días pesados sin razón clara, que a veces no hay entusiasmo y no pasa nada, que estar vivo también es atravesar lo neutro, lo plano, lo sin forma, y que incluso ahí hay valor. No todo tiene que motivar, no todo tiene que brillar. Lo importante es sostenerse, incluso en lo opaco, porque esa constancia silenciosa construye algo profundo. No es visible, no se aplaude, pero es lo que hace que cuando llegue la tormenta no te rompas tan fácil. El hábito de empezar el día con intención es un escudo, no uno que aísla, uno que protege sin endurecer, un escudo flexible que te recuerda que tenés una raíz, que podés moverte sin perderte, que podés abrirte sin disolverte, que podés escuchar sin absorberlo todo. También es una semilla que germina sin ruido, que va creciendo con cada repetición, que se fortalece con cada mañana en la que elegís conscientemente cómo querés habitar tu vida. Esa repetición es la que construye carácter y con el tiempo identidad. Porque no somos lo que decimos que somos, somos lo que practicamos cada día. Y lo que practicamos desde que abrimos los ojos deja una huella profunda. Es ahí donde empieza el verdadero trabajo. El trabajo de estar en paz con uno mismo, de ser fiel a lo que uno valora, de no traicionarse a cambio de aceptación ajena. Ese trabajo no se ve, no da méritos instantáneos, pero transforma. Transforma la forma en que mirás, en que caminás, en que amás, en que decidís cuándo hablar y cuándo guardar silencio, en que sabés cuándo seguir y cuándo parar. Ese trabajo silencioso es lo que te hace fuerte por dentro. Cada día empieza mucho antes de que suene el despertador, comienza en un lugar donde no hay ruido, ni prisa, ni luz, empieza en ese umbral invisible entre el descanso y el movimiento, un lugar donde todavía no somos lo que el día espera que seamos, solo somos. Y desde ahí, sin que lo notemos, empieza a construirse todo. No hay decisión pequeña en ese instante, porque la primera elección, aunque parezca insignificante, dirige el rumbo de lo que viene. Elegimos sin saberlo si dejamos entrar el caos o la calma, si dejamos que el miedo tome la palabra o si escuchamos el silencio primero. Esa elección no se hace con palabras, se hace con presencia. La mayoría de las personas abre los ojos y, sin pensar, extiende la mano, toma el teléfono, desliza el dedo. Y con ese gesto aparentemente trivial, entrega su primer momento del día al mundo exterior, a lo que otros dicen, a lo que otros muestran, a lo que otros esperan. Así, el día no empieza con uno, empieza con lo demás. Pero existe otra forma, más sencilla, más humana. Comenzar el día contigo, no con el deber, no con la agenda, no con la pantalla, con vos, con tu cuerpo, con tu mente todavía blanda, con tu respiración, con una sola pregunta: ¿cómo quiero estar hoy? Esa pregunta no busca respuestas perfectas, no exige certezas, solo pide que te mires, que habites tu presente sin disfraz, porque antes de saber qué vas a hacer hoy, tenés que decidir desde dónde lo vas a hacer. No es lo mismo actuar desde la reacción que desde la intención, y esa diferencia cambia todo. Respirar, detenerse, sentir. Parece simple, y lo es, pero no por eso es fácil. Estamos tan acostumbrados a empezar corriendo que olvidamos cómo se camina. Empezar el día con una pausa no es perder tiempo, es ganar dirección, es recordar que tenés un centro y que podés volver a él antes de que el mundo te arrastre. Una pausa real es distinta del descanso. El descanso detiene el cuerpo. La pausa despierta la conciencia. En esa conciencia aparece lo que es esencial, el vínculo con uno mismo, el ancla interna, la claridad que no depende del entorno, sino del compromiso con lo que elegí sostener. Y ahí en esa pausa aparece una herramienta poderosa, la gratitud, no como una palabra bonita, no como una moda, como una práctica, como un acto real. Elegir ver lo que ayer funcionó, elegir recordar lo que sí estuvo, no para negar lo difícil, sino para equilibrar el foco. Porque lo que mirás crece. Tres cosas, solo tres: una risa, una charla sincera, una comida caliente, un paso pequeño en medio del caos. Eso es gratitud.
no lo general, lo concreto, porque lo concreto deja huella y esa huella se convierte en un nuevo hábito, el de ver lo que nutre. Después de agradecer, visualizar, pero no como escape, no como deseo, como mapa, un mapa emocional del día que empieza, imaginar los escenarios que vendrán, no para controlarlos, para ensayar cómo querés estar en ellos, con qué energía, con qué presencia, con qué valor. La visualización no cambia el futuro, cambia tu disposición frente a él, le da al cuerpo una referencia emocional. Le recuerda que puede atravesar lo que venga con firmeza y con calma. Y cuando eso se repite, día tras día deja de ser un ejercicio. Se vuelve parte de quién sos. Y entonces sí elegir, no todo, no demasiado. 3 acciones, solo 3. Una para el cuerpo, una para el corazón, una para la mente. Moverte, conectar, avanzar. No por obligación, por coherencia. Porque cuando lo que haces se alinea con lo que querés cultivar, el día tiene sentido, incluso en el desorden. Y por último, declarar, en voz baja, en un papel, en tu mente. Declarar quién elegís ser hoy, no como afirmación vacía, como ancla. Hoy elijo estar presente. Hoy elijo actuar con calma. Hoy elijo ser paciente conmigo. Esa frase es un recordatorio, una brújula, un pacto íntimo que, aunque nadie escuche, sostiene. Esto no es una rutina perfecta, es una práctica viva, que se adapta, que falla, que se retoma. No se trata de hacerlo siempre igual, se trata de no olvidarlo del todo, de volver cada vez que puedas, porque eso es lo que transforma volver al centro una y otra vez. Y cuando mirás atrás, después de semanas, algo cambia. No sabes exactamente cuándo, pero lo sentís. En cómo reaccionás, en cómo hablas, en cómo te tratas cuando fallás, en cómo empezás a estar más presente incluso cuando el mundo grita. Ese cambio no es una meta, es una nueva forma de caminar. La vida no necesita que seas perfecto, necesita que seas consciente, que elijas cada mañana no entregarte al ruido sin antes escucharte, que protejas ese primer instante como si fuera sagrado, porque lo es. Ahí empieza todo, ahí decidís sin palabras quién vas a ser hoy. Y si esa decisión se repite con fidelidad, se convierte en estructura, una que no se ve pero que sostiene, una que no grita pero que guía, una que cuando todo tiembla te recuerda suavemente, vos podés volver, volver a vos, volver al silencio, volver a lo que elegiste ser, incluso cuando todo empuja en otra dirección. Esa es la libertad más profunda y empieza cada día, antes de que el mundo entre, antes de que el deber hable, en ese instante frágil donde todavía tenés el poder de elegir. Ese instante es tuyo, no lo entregues, habítalo, cuídalo, repetilo. Porque en él no solo empieza el día, en él empieza tu vida cada vez. El cuerpo también habla en ese momento, pero lo hace en otro idioma, no con palabras, con sensación, con peso, con gana o con resistencia. Aprender a escucharlo es un acto de respeto, es reconocer que no es un vehículo al que hay que forzar, es un aliado que avisa. Hay días en los que el cuerpo se despierta antes que la mente, otros en los que la mente arrastra al cuerpo como si fuera carga. En ambos casos, lo importante es registrar, sentir sin juzgar, porque cuando uno juzga lo que siente, se desconecta. Pero cuando observa, se alinea. La observación sin juicio es un músculo, se entrena y transforma, porque permite ver lo que hay sin dramatizarlo, sin exagerarlo, sin negarlo. Lo que hay es lo que es. Y desde ahí se puede actuar, no desde el ideal, sino desde la honestidad. Esa es la base del cambio real. Cuando uno aprende a observar sin exigir, empieza a reconocerse con más ternura, a entender que hay días pesados sin razón clara, que a veces no hay entusiasmo y no pasa nada, que estar vivo también es atravesar lo neutro, lo plano, lo sin forma, y que incluso ahí hay valor.
No todo tiene que motivar, no todo tiene que brillar. Lo importante es sostenerse, incluso en lo opaco, porque esa constancia silenciosa construye algo profundo. No es visible, no se aplaude, pero es lo que hace que cuando llegue la tormenta no te rompas tan fácil. El hábito de empezar el día con intención es un escudo, no uno que aísla, uno que protege sin endurecer. Un escudo flexible que te recuerda que tenés una raíz, que podés moverte sin perderte, que podés abrirte sin disolverte, que podés escuchar sin absorberlo todo. También es una semilla que germina sin ruido, que va creciendo con cada repetición, que se fortalece con cada mañana en la que elegís conscientemente cómo querés habitar tu vida. Esa repetición es la que construye carácter y con el tiempo identidad. Porque no somos lo que decimos que somos lo que practicamos cada día, y lo que practicamos desde que abrimos los ojos deja una huella profunda. Es ahí donde empieza el verdadero trabajo, el trabajo de estar en paz con uno mismo, de ser fiel a lo que uno valora, de no traicionarse a cambio de aceptación ajena. Ese trabajo no se ve, no da méritos instantáneos, pero transforma la forma en que mirás, en que caminás, en que amás, en que decidís cuándo hablar y cuándo guardar silencio, en que sabés cuándo seguir y cuándo parar. Ese trabajo silencioso es lo que te hace fuerte por dentro. Y esa fuerza no se nota en los gritos, se nota en la calma, en la capacidad de sostener el malestar sin volverse contra uno mismo, en la dignidad con la que enfrentás lo que no se puede cambiar, en la ternura con la que te hablás cuando fallás. Esa es la madurez que crece cuando uno se cuida desde temprano, porque cuidarse no es mimarse sin límites, es tener un marco, un ritual, un contenedor que te espera cada mañana para recordarte quién sos. Un espacio donde no tenés que rendir examen, solo estar, respirar, sentir, volver a elegir. Porque cuidarse no es mimarse sin límites, es tener un marco, un ritual, un contenedor que te espera cada mañana para recordarte quién sos. Un espacio donde no tenés que rendir examen, solo estar, respirar, sentir, volver a elegir. Y cuando ese espacio se vuelve habitual, algo adentro se acomoda. No es que desaparezca el estrés, ni que todo se vuelva fácil, pero hay una base, una estabilidad interior, como un suelo firme bajo los pies, incluso cuando afuera hay barro. Entonces, cuando el día empieza con prisa, vos ya tuviste tu encuentro. Cuando el mundo demanda, vos ya te ofreciste atención. Cuando todo tira, vos ya anclaste. Y eso se nota en los gestos, en las pausas, en las decisiones que no buscan aprobación, sino coherencia. Esa coherencia se cultiva cuando lo interno guía a lo externo, no al revés. Y para que eso ocurra, hace falta espacio, no físico, sino emocional, psicológico. Un espacio donde puedas respirar sin apuro, pensar sin interferencia, decidir sin obligación. No hace falta una hora, ni silencio total. Hace falta decisión, la decisión de empezar por vos, aunque el mundo esté esperando, aunque la lista sea larga, aunque el tiempo parezca corto. Empezar por vos no es egoísmo, es orden, porque si empezás por el caos, todo lo que hagas va a llevar esa energía. En cambio, si empezás por el centro, lo que toques va a tener raíz, aunque sea poco, aunque sea lento, aunque nadie lo note. Tu día va a tener dirección. Y con el tiempo esa dirección cambia cosas. Cambia la forma en que gestionás lo difícil. Cambia cómo pedís ayuda. Cambia cómo pones límites. Cambia cómo te hablas cuando te equivocás. Cambia la manera en que ocupás tu lugar en el mundo. Porque quien se encuentra consigo cada mañana, poco a poco empieza a ocupar el día desde otro lugar. Ya no se corre tanto, ya no se pierde tan fácil, ya no repite todo sin cuestionar. Elige, crea, filtra, decide desde un lugar más profundo. Ese lugar no aparece por azar, se construye. Y la construcción es diaria, a veces cansada, a veces mecánica, a veces reveladora, pero siempre valiosa, porque cada repetición fortalece la señal y cada señal firme te devuelve a vos.
Así, sin darte cuenta, un día descubrís que ya no reaccionás igual, que una noticia que antes te desbordaba ahora solo te sacude un poco, que un error que antes te aplastaba ahora es solo una curva en el camino. Y te das cuenta, no es que todo esté mejor, es que vos estás más presente. Y la presencia es un regalo, no para los demás, para vos. Porque vivir sin estar cansa, vivir sin escucharse pesa, vivir solo desde el hacer desgasta. Pero cuando estás de verdad, lo que haces se llena de sentido, lo que decidís tiene raíz y lo que solés ignorar empieza a importar. Entonces al final del día mirás atrás y aunque haya sido difícil, reconoces algo distinto, una base, una compostura, un equilibrio que no siempre tuviste. Y entendés, esto no vino de afuera, no fue suerte, fue la decisión cada mañana de volver a vos. Y ahí, sin que lo notes, la rutina se vuelve refugio, la práctica se vuelve ritual, la pausa se vuelve camino, porque no estás haciendo algo más, estás haciendo algo distinto, algo que te ordena por dentro para poder sostenerlo de afuera. No hace falta que sea perfecto, hace falta que sea real, que sea tuyo, que lo sientas vivo, que lo actualices cuando lo necesites, que no lo abandones cuando falles, que lo cuides como se cuida una planta que todavía no da frutos pero ya tiene raíz. Y si un día no podés, no importa. Si una semana te perdés, no pasa nada. Si un mes te gana el caos, todavía podés volver, porque esto no es un camino lineal, es un regreso constante a tu voz, a tu cuerpo, a tu calma, a tu centro. Ese centro no se compra, no se imita, no se impone, se descubre, se cultiva, se honra y empieza siempre en el mismo lugar, en el primer instante del día, ese que muchos entregan al mundo sin pensarlo y que vos ahora sabés que podés reclamar. Ese centro no se compra, no se imita, no se impone, se descubre, se cultiva, se honra y empieza siempre en el mismo lugar, en el primer instante del día, ese que muchos entregan al mundo sin pensarlo y que vos ahora sabés que podés reclamar. Porque si ese instante es tuyo, el día entero también puede serlo, no en sus circunstancias, pero sí en tu forma de estar en ellas, no en su resultado, pero sí en tu manera de vivirlo, porque lo que cambia al mundo muchas veces no es lo que haces, es cómo lo haces, con qué presencia, con qué raíz, con qué intención. Así que mañana, cuando despiertes, no te apures, no te olvides, no te abandones. Antes de tocar el teléfono, antes de dejar entrar lo de afuera, toca tu pecho, respíralo, nómbrate. Acordate de lo que querés ser más allá de lo que el mundo espere. Y si ese gesto se vuelve hábito, un día, sin darte cuenta, vas a notar que tu vida no gira más alrededor del ruido, gira alrededor de tu voz, de tu cuerpo, de tu presencia, de eso que no siempre se ve, pero que sostiene todo lo demás. No necesitas que sea perfecto, solo necesitas volver cada mañana, porque ese es el inicio real. Ese es el verdadero punto de partida y está en tus manos cada vez. Si esto que leíste te resonó, entonces este es tu momento. Tomá este texto y volvélo propio, subrayalo, reléelo, grabalo, volvélo un audio, una rutina, una promesa. Compartilo si sentís que puede acompañar a alguien más, pero sobre todo guardalo cerca para los días en los que te olvides de volver a vos. Porque ahí está la verdadera práctica, no en hacerlo perfecto, sino en recordarlo cuando más lo necesitas. Volvé, respiralo, elegilo y empezá otra vez desde vos.